En el libro de Josué, capítulo 24, versículo 19, vamos a ver 4 responsabilidades que debe de tener o tiene un siervo de Jesucristo. La semana pasada hablábamos de 4 responsabilidades. De hecho, parece que sí les dije 8 responsabilidades, pero realmente como cristianos tenemos muchas responsabilidades. Pero solamente quería hablar de 8, 4 la semana pasada y 4 que tocan el día de ahora, ¿sí? Y una de esas responsabilidades que tenemos como cristianos ahí en el libro de Josué, capítulo 24, versículo 19, les había mencionado esto, ¿sí? De que la mayoría de nosotros nos consideramos siervos de Jesucristo. Nos consideramos siervos de Jesucristo. Y realmente muchos de nosotros no sabemos, muchos de nosotros no sabemos que aunque seamos siervos o somos siervos, tenemos responsabilidades con nuestro amo o nuestro Señor, que es nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Y de hecho cuando Josué empieza a hablarle al pueblo de Israel, en todo ese capítulo 24, les empieza a decir que ellos no podían servirle al Señor. Y una de esas cuestiones por las cuales no le podían servir, ¿sí?, era porque Dios pide que seamos santos, ¿sí? Ahí en la primera responsabilidad de este día, o la quinta, si continuamos con la semana pasada, dice el versículo 19, entonces Josué dijo al pueblo, no podréis servir a Jehová porque Él es Dios santo, ¿sí? De hecho, como cristianos, ahorita les voy a mencionar para los que somos nuevos o que son nuevos en el Evangelio, siempre cuando escuchen esta palabra santo, ¿sí?, tiene que ver con estar separados para nuestro Dios, ¿sí? Cuando Josué le dice al pueblo de Israel que ellos no podían servir a Dios porque nuestro Dios es un Dios santo, era porque es una de las responsabilidades que como cristianos debemos de tener. Si quieren, pónganle ahí un separador y así pueden abrir sus Biblias. ¿Dónde? Ya le voy a poner el separador al teléfono. ¿Te doy mi Biblia? Sí, pues. En Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 5. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15, perdón. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15. ¿Ya lo tenemos? Dice la palabra de nuestro Dios de esta manera, sino como aquel que os llamó es santo, ser también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Les mencionaba ahorita lo que significa la palabra santo, es estar separados para Dios. Y en esta responsabilidad que tenemos el cristiano, cualquier cristiano en el mundo, cualquiera que dice que Jesús es su Señor, debe de mantenerse santo, o sea, separado para Dios en toda su manera de vivir, ¿sí? Realmente el cristiano debe de empezar a poner, no sé la palabra correcta, pero una raya, ¿sí?, en lo que hacemos con otras personas. Sí, con el mundo. Porque hay muchas cosas, créanlo, que nos puede perjudicar en nuestro testimonio, en nuestra vida. Por eso cuando Dios dice al pueblo de Israel, bueno, aunque ustedes quieran servirme o no pueden, porque realmente Dios pide que sean santos. Y en realidad ustedes no son santos, o sea, nunca se han apartado del mundo, ¿sí? Y en esa responsabilidad que tenemos, lo que leíamos de Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15, dice, así como aquel que nos llamó, que es nuestro Señor Jesucristo, que es santo, así también nosotros dice ser también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, ¿sí? Le voy a mencionar algo, bueno, unos ejemplos acerca de cómo debemos de separarnos, pues, del mundo, ¿sí? Porque realmente Dios nos pide que seamos santos. Les mencionaba a varios hermanos el caso, bueno, nosotros que somos cristianos, ¿sí?, pues tenemos familiares, tenemos vecinos, tenemos amigos, y hay muchos que nos invitan a lugares donde ellos normalmente van, que no son apropiados
para nosotros, ¿sí? Y realmente en mi caso, el caso de nosotros como cristianos, dice la Biblia que nosotros debemos de ser santos en toda nuestra manera de vivir, ¿sí? Y no solamente en la iglesia, porque a veces en la iglesia si nos separamos, pues podemos decir del mundo, ¿sí? Venimos, nos consagramos, oramos, leemos la Biblia, ¿sí? Estamos meditando en la palabra de Dios, pero salimos afuera y empezamos otra vez no sé si la palabra correcta, pero a contaminarnos con el mundo, ¿sí? Y realmente empezamos a usar hasta los vocabularios del mundo, ¿sí? Como habla, bueno, uno del mundo, no voy a decir una palabra, pero como habla uno del mundo, ¿sí? Y de hecho dice la Biblia que debemos de ser santos o estar separados en toda nuestra manera de vivir, ¿sí? Posiblemente a alguien de nosotros en alguna ocasión, le digo, nos invitaron a una fiesta y uno como cristiano, bueno, como en toda nuestra manera de vivir debemos de estar santos, bueno, y ella decía, si me van a invitar a una fiesta, ¿sí? Donde va a haber o alcohol o va a haber música del mundo, o sea, bailes o cualquier cosa, no me inviten, ¿sí? Porque realmente el caso mío, el caso de todos los que estamos aquí, somos gente que estamos separados para el Señor en toda nuestra manera de vivir, ¿sí? Pero si me invitas a una fiesta o algo sano, donde no va a haber cerveza, donde no va a haber baile, bueno, invítenme, ¿sí? Porque realmente la palabra, le decía a los jóvenes en Cristo Viene, allá en Juárez, que Dios no nos prohíbe realmente el estar en una fiesta, ¿sí? Realmente Dios no se enoja si llegamos a tener amistades o familiares. Lo que realmente Dios no aprueba es que te empieces a mezclar con las cosas del mundo. Por eso en esta responsabilidad que menciona el versículo 15 de Josué, perdón, de 1 Pedro capítulo 1 versículo 15, dice: como aquel que nos llamó ser santos, también vosotros en toda nuestra manera de vivir. Dice el 16, porque escrito está, ser santos, porque yo soy santo. Posiblemente alguien va a decir, bueno, ¿y tú quién eres? Para estarnos diciendo que realmente queremos que apartarnos del mundo. Bueno, porque así dice Dios, porque yo soy santo, así también ustedes deben de ser santos, es estar separados para el Señor, ¿sí? Realmente les mencionaba a los hermanos allá en Cristo Viene, realmente no podemos salir del mundo, pero no porque no salgamos del mundo vamos a participar en las cosas del mundo, ¿sí? Realmente podemos caminar entre las calles, en el centro, en la colonia, en todas partes, pero no por eso voy a mezclarme con la gente del mundo, ¿sí? En las cosas que les estaba mencionando ahorita. Ahí en Josué, capítulo 24, otra de las responsabilidades que Dios habla, sí, que viene siendo la sexta, aparte de ser santos, Dios dice que es un Dios celoso, ¿sí? Nuestro Dios No puedo porque tengo las manos ocupadas. es un Dios celoso, o sea que Él solamente nos quiere para Él. Esta es la sexta responsabilidad que tenemos ahorita. Dios quiere que solamente nosotros seamos para Él, ¿sí? Realmente un cristiano no puede jugar, pues, a esa palabra, bueno, al ser cristiano. O sea, soy cristiano solamente en la iglesia, pero afuera ya no lo soy. No, dice que Dios es un Dios celoso. Créanlo, Dios, no sé si ya lo había dado aquí, pero realmente Dios se encela cuando te ve a ti inclinándote ante pues un pedazo de madera, no sé, un pedazo de yeso, un pedazo de papel, ¿sí? Realmente Dios se encela. De hecho, si leemos Éxodo capítulo 20, cuando habla acerca de la idolatría y dice que no tendrás dioses ajenos delante de Él, no te inclinarás a ellos ni los honrarás, porque Dios es un Dios celoso. ¿Sí? O sea, a Dios no le agrada que alguien haga una escultura y se arrodille delante de Él, ¿sí? Realmente Dios se encela cuando uno pone primeramente otras cosas antes que nuestro Dios. Créanlo, a veces ahí le voy a mencionar, ojalá aquí no pase, pero los últimos pretextos son pretextos. Ponemos muchos pretextos para servirle a Dios, ¿sí? Y decimos, bueno, yo no voy a servirle a Dios porque, vamos a poner, pues porque me enfermé, ¿sí? No, porque vino mi mamá, vino mi tía, vino mi abuelita y vino tantas cosas, ¿sí?
Y realmente créanlo, creo yo que realmente Dios se encela porque pone muchas cosas antes que nuestro Dios. Cuando la palabra de Dios enseña y dice, bueno, realmente ustedes no pueden servir a Dios, porque si quieren servir a Dios, bueno, quieren que ser solamente para Él. ¿Sí? Realmente el cristiano debe de enseñarse a saber que Él le pertenece a su Señor. ¿Sí? Y ahorita mencionas en toda su manera de vivir. Si quieren abrir sus Biblias, nomás para respaldarnos tantito, ahí en Santiago, capítulo 4, versículo 5. Santiago, capítulo 4, versículo 5 y 6, si no me equivoco. Santiago. Sí, Santiago, capítulo 4, versículo no solamente el 5. ¿Ya lo tenemos? Amén. Dice, ¿o pensáis que la Escritura dice en vano? El Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros nos anhela celosamente. Sí, les había mencionado en una ocasión que es anhelar, ¿sí? Desear. Y realmente así Dios nos desea a nosotros, celosamente. O sea, Dios no comparte ni la adoración, ¿sí? Con nadie. Y a veces, les mencionaba ahorita, el creyente a veces también se deja, pues les mencionaba ahorita, que al último son pretextos, el influenciar por otras personas para no venir a la casa del Señor, ¿sí? O para no servirlo, o para no orar, ¿sí? O para no escuchar la palabra de nuestro Dios. Y realmente dice la Biblia que Él nos anhela celosamente, ¿sí? Realmente en el deseo de Dios es que nosotros nos enseñemos realmente a estar siempre con nuestro Dios, porque somos solo para Él. Ahí en Romanos capítulo 11, versículo 36, tantito atrás. ¿Cuál? Romanos 11, 36. Dice la Biblia que porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Romanos 11, 36. Dice la Biblia porque de Él, ¿sí? O sea, porque de Cristo y para Cristo, ¿sí? Y por Cristo. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Porque de Él que es Cristo y por Él que es Cristo y para Cristo son todas las cosas. O sea, todo le pertenece a nuestro Dios, ¿sí? Ahorita me acordé de algo que alguna vez le escuché en una predicación y decía un hermano hablando de las ofrendas y de los diezmos, que bueno, eso no voy a predicar, pero decía el hermano que lo que más le compite a Dios, hablando de dejar todo en manos de Dios, es el dinero. O sea que todos los cristianos realmente pueden entregarle sus vidas, pero su dinero que no se lo muevan, ¿sí? Y para Dios es todo. O sea, créanlo, a veces creemos que le damos algo a Dios y Él nos ha dado todo. Dice Crónicas, si no me equivoco, la segunda de Crónicas, el último capítulo de Crónicas menciona de que de lo dado de su mano es de lo que le damos, ¿sí? Y realmente todo lo que tenemos le pertenece a nuestro Dios, hasta a nuestras familias y nosotros mismos, ¿sí? Porque a veces decimos, bueno, el caso de los que tenemos hijos, decimos, bueno, hasta que mi hijo tome su decisión. No, desde que yo soy hijo de Dios, yo le pertenezco a Él, y lo que tengo yo le pertenece también a Él, ¿sí? Y entre ellos va incluida mi familia, va incluida mi esposa, va incluida mi hija, va incluida todo lo que hay dentro, o lo que yo pueda hasta poseer. ¿Saben por qué estamos teniendo ahorita el servicio en este lugar? Bueno, hablando de esta casa, ¿por qué no la hermana Josefina, que es la que ahora nos prestó su hogar, por qué no ¿cómo se rehusó a prestárnosla? Porque no le pertenece. Pues porque le pertenece al Señor, ¿sí? Porque realmente nos hemos enseñado a que nuestras cosas le pertenecen al Señor, ¿sí? Realmente hasta nuestros carros, a veces como ahorita nuestro hermano Rodolfo, que fueron por estos dos jovencitos, ¿sí? Realmente todo le pertenece al Señor, ¿sí? Realmente todo lo que tenemos debemos de saber que le pertenecen a Él. Carla sabe, una vez yo le
me comenté esto, se me descompuso mi camioneta y en aquel tiempo no tenía para arreglarla. Y luego me decía que cómo le iba a hacer. Le digo, pues Dios me la dio, pues Él me la va a arreglar, ¿sí? Y realmente no tardó mucho y la arreglé esa camioneta con la ayuda de Dios. ¿Por qué? Porque realmente así es como Dios trabaja. Si tú le confías en Él, Él te va a seguir ayudando. Porque dice la Biblia que de Él, por Él y para Él son todas las cosas. O sea, todo lo que tienes en tus manos, pónselas en manos de Dios. Así sean tus hijos, así sea, les mencionaba ahorita, tu esposo, tu esposa. Y no solamente tu esposo, tu esposa, hasta tu dinero. No estoy diciendo que se lo entregues, sino que se lo confíes de que Él sea el que administre, ¿sí? Que digas, ¿sabes qué, Dios? Tú sé el que administre mi vida, mi casa, ¿sí? Que realmente ustedes sepan que le pertenecen al Señor, porque es una de nuestras responsabilidades poner todo en manos de nuestro Dios. La 7, si no me equivoco, responsabilidad. Ya vimos que debemos ser santos, que somos solos para Él, y vamos a la 7, ¿sí? En esta ocasión por la 3. Dice en el versículo 18, entonces Josué dijo al pueblo que no podían servir a Jehová porque Él era un Dios santo, porque Él era un Dios celoso y porque no sufriría ¿qué? Vuestras rebeliones, ¿sí? Realmente uno que se hace llamar siervo de Cristo no puede estar viviendo una vida de rebeldía con Cristo, ¿sí? Le digo que ahorita en la actualidad el cristiano es bien rebelde, ¿sí? De hecho quieren servirle a Dios a su manera, ¿sí? O sea, no, yo sí te sirvo, pero yo quiero vivir en adulterio. O yo quiero servirte, el caso de los jóvenes, pero quiero vivir en fornicación, o sea, tener relaciones con varias jovencitas o jovencitos, ¿sí? O a veces decimos también, le mencioné ahorita, no, yo sí quiero servir a Dios, me gusta alabarle, me gusta cantarle, me gusta realmente participar en la iglesia, pero soy bien desobediente a mis padres. O sea, no, Dios no va a tolerar nuestras rebeldías, ¿sí? Nosotros, Dios nos ha dado esto que tenemos en nuestras manos, que es un manual, nuestra guía, ¿sí? Dice la palabra de Dios, si no me equivoco, en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, ¿sí? O sea, Dios nos da esto que tenemos en nuestras manos para que realmente sepamos lo que debemos de hacer. Porque a veces decimos, bueno, ¿cuál es la voluntad de Dios? Bueno, pues leemos la Biblia, ¿sí? Porque a veces les mencionaba ahorita el caso de los jóvenes que se rebelan en contra de los padres, ¿sí? Ya se ponen, como dicen, al tú por tú con ellos, empiezan a gritarles, a hablarles fuerte, cuando la Biblia nos enseña que debemos de honrar a nuestros padres, ¿sí? Y dice Dios, Él no va a tolerar nuestras rebeldías. Uno que se hace llamar siervo de Cristo debe de ser obediente a sus padres. Además, hasta las autoridades, también en Romanos menciona de que nos sujetemos a nuestras autoridades, ¿sí? ¿Por qué creen que el cristiano, cuando estamos en los semáforos y está un tránsito y los hace la parada, si nos llegamos a pasar en rojo, ¿por qué nos detenemos? Es una autoridad. Porque respetamos las autoridades, ¿sí? De hecho, Dios nos enseña a respetar todas las autoridades que están puestas en la tierra por nuestro Dios, ¿sí? Y dice la palabra de Dios que Él no va a tolerar nuestras rebeldías, ¿sí? El cristiano debe de enseñarse a ser obedientes, y yo creo en mi persona que lo más difícil para el cristiano al empezar, ¿sí?, a caminar con Cristo es empezar a obedecer, ¿sí? Porque realmente te empiezan a ganar las tentaciones, empiezan las pruebas y empiezas tú podemos decir como a navegar, si obedecer o no obedecer al Señor, ¿sí? Y es donde entra, cuando ya lo haces, la rebeldía, ¿sí? Y realmente si te consideras siervo de Jesucristo, ¿sí?, no debemos de vivir en rebeldía, ¿saben? Porque una de ellas, hay un requisito para los que estamos al frente de la iglesia, ¿sí? Los que estamos ministrando, no solamente es para nosotros, es para toda la iglesia, pero en Tito lo describe, ahí en Tito capítulo 1 versículo 6,
habla de las características de un obispo, de uno que está ministrando, ¿sí?, en las cosas santas. Dice que no sea... Sí, fue reprensible. Tito 1:6. Tito 1:6, ¿sí?, que no estén acusados de disolución y de rebeldía, ¿sí? Uno que realmente ¿Qué es eso? ministra, ¿sí? Por eso vemos a los que estamos al frente, tratamos o ponemos a los que están, que tengan buen testimonio, ¿sí? Porque imagínense que uno de los que estuviéramos aquí al frente, estuviéramos viviendo en rebeldía delante de Dios. Vamos a poner un ejemplo, pues que tomara, que le gustara el tomar, ¿sí?, y estuviera al frente, no solamente es rebelde él, sino va a ser rebelde a los que lo están mirando, porque van a creer que es algo normal, ¿sí? Por eso en estas descripciones que da en las enseñanzas de Tito, le menciona, bueno, Pablo le habla a Tito para que cuando escogieran en las iglesias a personas idóneas, ¿sí?, que no sean rebeldes, ¿sí?, porque son los que todos están mirando, los que estamos al frente de la congregación. Ahí en Jeremías capítulo 2, versículo 19, y en Jeremías capítulo 2, Jeremías 2:19. ¿Ya lo tenemos? Dice, tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es haber dejado tú a Jehová, tu Dios, y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Solamente la primera parte. Dice que tu misma maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Les menciono esto porque todo trae consecuencias. Yo siempre he creído esto y siempre lo he predicado. Realmente, a veces creemos que Dios castiga, ¿sí? Pero casi la mayoría de las veces, o el 99.9% de lo que nos pasa tiene que ver por nuestra rebeldía, ¿sí? Porque realmente Dios nos dice que no lo hagamos y lo hacemos y nos sucede, ¿sí? La mayoría de las cosas que nos pasan a nuestro alrededor tienen que ver con nuestra rebeldía, ¿sí? A veces decimos, bueno, ¿por qué Dios castigó a este hermano? No, fue por una rebeldía. O sea, porque él no obedeció la palabra de Dios, ¿sí? Porque Dios le prohibió algo y él lo hizo y vienen las consecuencias. Entre ellas, pues pueden haber un ejemplo, bueno, como ahorita los que en un tiempo tomaron, vienen a los pies de Cristo y luego siguen tomando y de repente vienen con el llamado cirrosis, ¿sí? Y dicen, no, es que Dios lo castigó con el cirrosis. No, entraron en rebeldía y hubo consecuencias, ¿sí?, por desobedientes. De hecho, muchos no saben que en la Biblia, en Levíticos, habla de varias restricciones de comidas, ¿sí? Y realmente, bueno, yo siempre me había puesto a pensar, bueno, ¿por qué Dios prohibió varias comidas? Bueno, muchas de ellas tienen que ver porque dañan el cuerpo, ¿sí? Y entre ellas hay una que es la que más mencionan, que es la carne de puerco, que realmente es bien rica, ¿sí? Y de hecho, hay un versículo en la Biblia donde Dios le habla a Pedro, le baja unos lienzos, donde menciona que venían animales cuadrúpedos y terrestres que no se podían comer, y le dice que matara y comiera, y Pedro dice, no, ninguna cosa inmunda ha entrado en mi boca. Y luego Dios le dice, bueno, lo que Dios ha limpiado no lo llames común o inmundo. Bueno, de ahí nos agarramos todos y decimos, no, pues Dios permite que todo comamos, ¿sí? Pero cuando Dios restringió todo esto era porque habían consecuencias, o sea que eran comidas que te podían hacer daño en tu propia persona. Y entramos en la rebeldía y lamentablemente el cuerpo pues paga el precio, ¿sí? Les menciono esto porque si realmente nos consideramos siervos de Jesucristo, realmente un cristiano debe ser rebelde. Si Dios te ha dicho algo en la palabra de Dios, obedece y créalo, te va a ir bien, no solamente en tu vida, sino en la vida de tus hijos. Y dice la Biblia, hasta los hijos de tus hijos, hasta por 1000 generaciones, ¿sí? De los que le temen, o sea, los que buscan a Dios, los que realmente obedecen, Dios les da bastantes bendiciones, ¿sí? Realmente tiene un cuidado especial con cada uno de los que realmente ponen sus vidas en las manos de Él. Otra de las responsabilidades, ahí devolviéndonos otra vez en Josué, capítulo 24, versículo 19, la octava, ¿sí?, o la cuarta de este día,
¿sí? Una de las varias responsabilidades que tenemos. Digo, no solamente son 8, son más, pero solamente vamos a ver 8, 4 la semana pasada y 4 ahora. La cuarta es, dice, la última, dice, no sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados, ¿sí? No solamente Dios no tolera la rebeldía, sino tampoco no tolera el pecado, ¿sí? Porque hay muchos cristianos que creen que van a ser salvos viviendo en pecado, ¿sí? O sea, como yo ya recibí a Cristo, ¿sí? Yo ya lo confesé con mis labios. De hecho, dice la palabra de Dios, Romanos capítulo 10, versículo 13, que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. O sea, que yo ya la libré. Y quieren vivir en pecado, ¿sí? Dice Dios que Él no va a tolerar ni la rebeldía, ni una persona que viva en pecado, ¿sí? Ahí en Proverbios, con eso terminamos, capítulo 28, es el último versículo que vamos a dar ahorita. Proverbios capítulo 28, versículo 13. ¿Ya lo tenemos? Fíjese lo que dice la palabra de Dios, que el que encubre su pecado no prosperará. No vamos a quedar primeramente en esa parte. El que encubre su pecado, o sea, el que quiera taparlo, nunca va a prosperar, ¿sí? Les menciono esto, que hay muchos cristianos que viven podemos decir, una vida, sí, una doble vida, hablando de que son cristianos aquí y afuera no lo son. Quieren vivir en pecado, ¿sí? Porque tienen este pensamiento de que como ya recibieron a Cristo, pueden hacer lo que ellos quieran, ¿sí? Como si me muero, voy a ir a la presencia del Señor. No, si una persona encubre su pecado, dice la Biblia primeramente que no va a prosperar, ¿sí? ¿Saben cuál es la manera para que una persona realmente prospere? Que confiese y se aparte, porque a veces nos confesamos y decimos, bueno, perdóname, Señor, porque realmente pues me equivoqué, pero sigues haciéndolo, de nada va a servir, ¿sí? O sea, sigues queriendo vivir en pecado, ¿sí? Hay muchas personas que realmente se sienten culpables de lo que hacen, pero no quieren dejar de hacer lo que están haciendo, ¿sí? No sé si me expliqué. Sí, hay mucha gente que realmente sabe que están haciendo un mal, que están en pecado, pero no pueden dejar de hacerlo, ¿sí? Y realmente dice la Biblia que esas personas nunca van a prosperar, no solamente en la tierra, en la presencia del Señor. De hecho, ahorita me acordé de una de las bienaventuranzas, dice en el Mateo capítulo 5, si no me equivoco, donde habla de las bienaventuranzas, dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. O sea, realmente, si realmente queremos ver al Señor en alguna ocasión, realmente queremos que estar limpios y no vivir en pecado. Lo que leímos del 13 de Proverbios 28, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Con eso terminamos el día de ahora. Espero que estas 4 responsabilidades de ahora se nos